Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de este podcast Moviendo Piezas. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial, un árbitro internacional del Perú que nos ha acompañado en varios eventos, un muy buen amigo, maestro y que ha sido parte de muchas de las actividades que se han venido desarrollando en el ajedrez peruano. Y estoy hablando pues del árbitro internacional Jorge Luis Vergara. Estimado maestro, amigo, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por darse un tiempo para acompañarme en este podcast el día de hoy. Muy buenas noches, Diego. Muchas gracias a ti por invitarme a este excelente programa. Muchas gracias. Sí, bueno, para los que lo conocen, no sabemos ya que su carrera profesional ha sido mucho en el arbitraje. Muchos lo han conocido en los torneos nacionales, metropolitanos, incluso por ahí en los sudamericanos o en los panamericanos. Pero muy pocos conocen acerca de su carrera ajedrecística como deportista, ¿no? Pero también como docente, universitario. ¿Cómo así, maestro, llega a iniciar en este deporte del ajedrez, en estas actividades? Justo me estaba comentando hace unos minutos al respecto. Sí, bueno, el ajedrez me enseñaron los hermanos de la amiga de colegio de mi hermana, cuando Ya. yo era muy pequeño. Eh, al- a los 2 años, así que fue el Mundial de Fischer, ya como fue un boom acá en el Perú, muchos niños también empezamos a jugar más en el barrio, todo. Y bueno, así jugaba, ganaba, perdía, más me ganaban que perdían. Como todos al comienzo. Ah, sí, hasta que cumplí 11 años, más o menos en el año 74, tuve un accidente, me fracturé la pierna, estuve enyesado 3 meses, descanso médico un par de años, así no podía hacer ejercicios en el colegio. En ese interín que estaba en cama, me compraron un libro de ajedrez. El ajedrez como diversión de Brian Hartley. De Brian Hardy. Leyendo ese librito, me leí todo el librito en Ya. 3 meses que iba a hacer. En realidad me sirvió bastante. Tuve un, subí mi nivel y ya en el barrio ya era difícil que me ganaran. Ya no querían jugar conmigo tampoco. Y muy bueno el libro al parecer porque hasta ahora recuerda el título, el nombre y el impacto que ha tenido en su nivel ajedrecístico. En realidad sí, porque desde muy joven, bueno, yo soy de otra costumbre, era los libros, los chistes, las revistas, era lo que nos gustaba más. Ujú. Entonces, sí, ese fue mi primer libro. Ahora ya tengo más de como 200 libros, revistas de ajedrez y un poco más en la biblioteca. Ya, y ese accidente al final entonces fue el hito, el primer paso, lo que lo destinó a jugar ajedrez, porque ya después de ese torneo, bueno, de ese logro que muchos tenemos al comienzo de ser campeones de nuestras casas, de nuestro barrio, ya algunos damos un siguiente salto. Ese siguiente salto, ¿usted cuál fue o cómo fue? Bueno, ya en el colegio jugaba, pero eh, no llegué a participar en torneos escolares. Generalmente llegaba y citaban para el torneo a 1 hora, llegaba y no empezaba nada. Me salía y me ponía a jugar con los amigos. El segundo avance que hice fue ya en la universidad. Ah, o sea, en su etapa escolar no dio un segundo salto. No, en la universidad ya. ¿Cómo así? Llegué en la Bienvenida al Cachimbo, en los eventos deportivos, tampoco participé en ajedrez, no empezaba ajedrez y como a la vez había varios deportes y también jugaba tenis de mesa, participé en tenis de mesa, no campeoné, claro, no era tan bueno, Ya. Yeah. pero cuando volví al local de ajedrez para jugar ya no podía inscribirme, ya había empezado. Por puntual no se inscribía. Pues así es, por puntual, ya me aburría rápido, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me iba al otro lado. O sea, en los torneos actualmente tampoco puede, tampoco terminaría inscribiéndose entonces. No, ya se conoce la mecánica ahora, Eh, uno tiene que esperar para la primera ronda, es lo más común. Ya. Ya, entonces, bueno, en ese torneo de cachimbos no participa tampoco.
No, pero había un club de ajedrez en la universidad, no un club formal, normalmente en las universidades teníamos los clubes que no eran, no se regían por el RENADE, nada, solamente de nombre. Y conocía muy buenos amigos, ahí jugábamos torneos, algunos torneos temáticos, y que resulta que en uno de esos torneos le gano a un amigo y me motivan bastante porque me felicitan Ya. porque era un jugador de primera categoría. Me dicen, mira, tú tienes nivel porque le has ganado a un Ya. jugador de primera categoría. Y en los 80 era bien común los torneos de ascenso, ¿no? Claro, en esa época habían los torneos de tercera, segunda, primera. Así es. Entonces me inscribo ya en vacaciones, en febrero, más o menos cerca de finales de enero, así, febrero, en torneo de ascenso, justo en el Club Magdalena, en el local antiguo de la Avenida Brasil. De cuarta a tercera paso muy bien, de tercera a segunda igual, pero de segunda a primera ya empiezan las clases en abril. Me constipo, además ir desde Brasil hasta San Juan de Miraflores que vivía, Oh, y los torneos acababan 11 de la noche para salir corriendo a conseguir micro. Llegaba complicado. muchas veces después de medianoche, al día siguiente salía temprano a las 7. Mitad de torneo estaba bien constipado. No resistí, no pude ascender. Ya. Me quedé con la espina. Con la sazón, claro. Sí, no podía ser que me quede en segunda, así que para las siguientes vacaciones lo que hice fue entrenar en ajedrez y entrenar también en deportes, correr, ir al gimnasio, me iba a natación, no sé nadar, ¿no? Pero relajarme, Ya. practicaba artes marciales en la misma universidad. Lo bueno de la universidad es que era gratuito ahí. ¿En qué universidad estaba, maestro? Universidad Nacional Agraria La Molina. En la Molina. Sí, Ya. entonces, eh, esperando, ¿no? Me iba preparando, toda la mañana era deportes, jugar, en la tarde era estudiar aperturas, finales, ya tenía ya otros libritos ya, y cuando ascendí me presento al torneo de ascenso de segunda a primera, también llego con bastante ventaja y logro la primera categoría. Ese fue mi segundo Salto en la universidad. salto ya en nivel. Ya. Y en esa época, yo tampoco no recuerdo muy bien, le soy honesto, porque yo recuerdo también que en mi época, cuando tenía unos 11, 12 años, creo, más aproximadamente, o hasta menos, también participé de algunos torneos de ascenso en el Club Magdalena. Ya, pero actualmente ya no existen. Ya no hay esos torneos de ascenso. Y de repente muchos que jueguen actualmente ajedrez no tienen ni idea qué es eso de torneos de ascenso de categoría. Yo tampoco no tengo muy claro, la verdad, porque lo viví por un periodo muy corto, creo. En un par de años los pude jugar. Pero ¿se recuerda cuál era el formato o el motivo de los torneos de ascenso? O de repente qué puertas te abrían estos torneos de ascenso. Porque actualmente yo puedo jugar en un torneo open, abierto, entro a la FIDE, saco mi elo y ya. Pero actualmente, antiguamente, hace un par de años, el proceso era bastante diferente. Sí, así es. Eh, en realidad, uno se inscribía de distintos clubes. En el caso del Club Magdalena, cuando íbamos, digamos, habíamos algo de 50 o 60 participantes de los distintos clubes. Entonces se formaban grupos de 12 jugadores, promedio. A veces 10, a veces 14. Y estos grupos se jugaba todos contra todos, sistema round robin, pero todos de categoría cuarta o aficionados. Ya. Entonces tenías que llegar al 60% del puntaje posible. Ok. Entonces, siendo 11 participantes, perdón, 12 participantes, 11 rondas, el 60% era 6,6, ¿no? O sea, 6,5 ascendías. Ya. Si no conseguías ese puntaje, no ascendías.
Y luego que se ascendía a tercera, se inscribían solo jugadores de tercera categoría. Igual, grupo de 12, y entre todos los de tercera jugando tenían que llegar al 60% mínimo para subir a segunda categoría. Ok, va igualito. Y ya, para hacer primera categoría, nuevamente se hacía esta mecánica, solo que ahora te pedían el 70%. Ah, más complicado. Sí, ya Ya. jugadores de segunda categoría ya habían pasado 2 torneos, sabíamos muy bien uso de reloj, sabíamos escribir notación. Bueno, en esa época no era la algebraica, utilizábamos la descriptiva. No había relojes digitales, todos eran analógicos, por lo tanto había 4 horas de juego y se sellaban las partidas. Si no terminaba la partida, al día siguiente se abría el sobre y se iniciaba la partida nuevamente. Ah, o sea, usted vivió esas selladas de partidas. Sí, sí, así es. Que son, claro, para que más o menos entendamos, era al finalizar las 4 horas, Así el es. jugador en turno escribía la jugada que iba a realizar, la cerraba en un sobre y cada uno para su casa, hasta el día siguiente que se abría el sobre y se realizaba el movimiento que había anotado el jugador. Y se continuaba. Sí, esa era la mecánica. En el Club Magdalena jugábamos, empezaba a las 7 de la noche, 2 horas por 40 jugadas, 4 horas de juego. A las 11 de la noche, faltando unos minutos, el árbitro pasaba y decía, usted hace la secreta, la jugada secreta, usted así, los que no habían acabado. Entonces uno se quedaba pensando, me acuerdo una vez que a mi rival le tocó hacer la secreta, pero la posición era tan compleja que más de las 11:30 y recién hizo su secreta. Ah, o sea, no es que de inmediato, te puedes tomar el... No, se podía tomar el tiempo ahí mientras no cumplas, no se te acabe el tiempo asignado. Ah, ok, ya, el tiempo en su reloj. Ok, ok, ok. Y para mí ese día fue trágico. Para llegar a mi casa llegué como a la 1 de la Le madrugada. dejó sin transporte, sin bus, sin auto, sin modo de Y llegar. tomar 2 micros, y en esa época era difícil. Bueno, se hacía la sellada, o sea, en su propia planilla, escribía sin que nadie viera, lo doblaba, la planilla del adversario también, el Ujú. árbitro lo agarraba ambas, no veía nada, lo metía en un sobre, en el sobre apuntaba la posición, los tiempos, quiénes jugaban y a quién le tocaba jugar y cuándo se iba a reanudar. Lo cerraba, le ponía con goma, ¿no? Un sobre normal de carta, firmaba el árbitro, firmaban los dos jugadores, encima le ponía su cinta ¿De embalaje? scotch o algo para que no haya dudas, Ya. y ahí en broma se decía que se llevaba la caja fuerte. Hasta el Ya. día siguiente se abría a las 7 de la noche, el árbitro en la parte exterior del sobre ya tenía la posición, los tiempos, Ujú. ya ponía la posición, alistaba el tiempo, a las 7 en punto, accionaba el reloj si es que no estaban los jugadores. Entonces estábamos, abría el sobre, decía, esta es la jugada, así se hacía la jugada en el tablero, se accionaba el reloj y seguíamos jugando. A 1 hora por 20 jugadas, cada 20 jugadas adicionales. Súper largo. Sí, pero era hermoso. A mí lo que me gustaba Ya. bastante cuando llegabas a la universidad al día siguiente, los amigos de lejos, ¿no? Te preguntan, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Ah, si uno ponía el dedo arriba, gané, uno dedo abajo, perdí. Ya. Pero la suspendida se suspendió. Ya todos Ah, se claro. pasaban la voz, y eso que no había celular, a tal hora en el club, analizando que si uno había hecho la jugada secreta o no, qué pudo haber hecho. Hacer análisis. En esa época no había computadora personal para hacer análisis. O sea, cuando había Entonces, ese caso, sí se reunían con sus compañeros y se ponían a analizar las partidas. sí, al estilo de los grandes maestros, con sus asesores, ¿no? Cuando suspendían. Ya. Qué hermoso, ¿no? Eso no se vive ya. Eso ya, no sé si es imposible, pero no se vive. Pero yo digo que en algunos clubes todavía debe permanecer. Igual como en algunos clubes se escucha que hacen torneos de ascenso. Ah, ok. Un poco para
entrenar a sus jugadores y además, sobre todo, motivarlos y afianzar la amistad entre todos. Capacidad de análisis, discusión, justo todos los valores que nos da el ajedrez, lo ganábamos ahí. Y todos esperanzados ya, a ver, Ya estás, la posición ya está estás, ganada ya, ya ¿cómo estás, ya. asegurar ganar Ya. ya? Posición no estaba tan bien, ¿cómo tratar de ganar o al menos cómo empatar la posición? Si Ya. uno estaba mal, ¿no? Pero sí, era un momento muy agradable entre los amigos. Y que son cositas que da el ajedrez, ¿no? Y que de repente muchas personas no lo han vivido, de repente no lo conocen. Pero ese ambiente de dialogar, interactuar, analizar, compartir, intercambiar ideas, es una experiencia bastante enriquecedora. Yo ahorita me imagino, de verdad, maestro, una partida aplazada que juegue yo y llamarlo, no sé, Alberto, a Fidel, a toda la gente. Vamos a analizar la partida así, entren al Zoom. Súper interesante, ¿no? Claro que de repente los módulos matan un poco, quizá, esa energía que podía haber antes simplemente analizando con ideas propias, pero ese espacio bastante ameno. De imaginármelo nomás me parece súper entretenido. Sí, en el club éramos cuatro, cinco, a veces hasta más, los que tampoco no jugaban muy bien, emocionados ahí mirando. Sí, era una hermosa vivencia esa época. Y ese fue su segundo salto. Cuando llegó a estar primera en la siguiente partida de ascenso, llegó a segunda. Bueno, cuando jugué el ascenso ya en el segundo año, luego de prepararme física y mentalmente, ascendí muy bien, quedé en primera categoría. Pero en esa época el ascenso no era nada de Elo ni nada por el estilo, ¿verdad? Simplemente era No, ascenso. no había, él es más, el Elo a partir de 2000 recién tenían que tener para jugar, si no obtenías 2000 en tu Elo, No aparecías no, en FIDE. no aparecías en FIDE, ahora es 1000, ¿no? Y es otra política, sí. Más comercial, creo yo. Sí, además de darle más cabida a todos los jugadores, a los Ujú. pequeños, todo. Es otra mecánica, otra filosofía. Tiene más alcance también. Sí, en mi época no, en mi época para jugar torneo de ascenso habían muy pocos jugadores con ascenso, tenías que llegar a la final del regional o llegar al nacional para conseguir Elo. Algunos jugadores, me parece que de la San Marcos, no me acuerdo bien, de una universidad lograron viajar a Cuba para sacar Elo, ¿no? Tener esa oportunidad, porque no todos tenían Elo, eran contados. No era tan fácil como ahora. Así es. Y justo llegando a ese punto, entonces llega a la universidad, llega a primera, tiene su segundo salto, ya va entendiendo que no hay que llegar puntual está bien, pero igual hay que esperar que empiece la primera ronda, y empieza a jugar sus torneos, y hasta ese momento todavía no tiene Elo, no tiene su primera categoría, y luego de ahí sigue participando en la universidad, o de repente ya hace un salto entre la parte deportiva y la parte arbitral. ¿Cómo se da ese caso? Bueno, como jugador, ya en la universidad empezamos a participar, sobre todo los interuniversitarios. Ok. Era una emoción salir, todo un equipo de 4 contra 4 de otra universidad, ir a la uni, ir a la San Marcos. Como universidad no éramos tan fuertes, la uni, San Marcos, Católica tenían su nivel, ¿no? Pero aún así, la estrategia, quién va de primer tablero, de segundo tablero, Yeah. cómo lograr, mira que si uno está perdido, demora la partida, ya se sabe que vas a perder, pero no desanimes al resto, Yeah. tratar de ver, o sea, estrategias y demás con los Yeah. suplentes, tú juegas ahora, el otro juega ahí, era muy bonito, ¿no?, interactuar en un equipo. No teníamos un entrenador como tienen algunas universidades particulares, como hay ahora, ¿no? Era más de los amigos, el que más dominaba, el que más sabía de ajedrez, apoyaba a los otros, nos preparábamos, conseguíamos libros, revistas y podíamos visitar, hacer esa figura. Entonces, Yo en realidad como conseguir delegación, Elo,
Como delegación ¿Perdón? participaban sin entrenador. Sin entrenador, sí. Ah, ok. Es más, era todo un problema, era una universidad nacional, es una universidad nacional, el presupuesto no siempre era fácil. Me acuerdo una vez clasificamos para la nacional, la etapa nacional interuniversitaria de la FEDU, Ya. iba a ser en el Cusco. ¿Y qué resultaba? Que no solo habíamos clasificado, pero al final ese año deciden que entren todas las universidades, por más que no hayan clasificado allá. Ya. Igual, habíamos clasificado toda una pelea, me acuerdo, en el departamento de educación física de la universidad, porque no había presupuesto para todos. También tenía que ir fútbol, demás, y había una preferencia para que vayan deportes colectivos, ¿no? Ya. Al final logran ir de los 6, que vayan 4, sin suplentes. Mm, Yo no pude ir, fue otro amigo, ya. actualmente ingeniero agrónomo. Él, le doy más mi cupo porque además con las clases que tenía era estar una semana Fuera. De viaje. fuera, y si clasificabas esa parte, la segunda semana se quedaban los que clasificaban. Ah, medio mes ya lejos de las actividades académicas. Sí, y yo con los cursos vi que si iba, me desaprobaba, todavía No llegaba, no llegaba. no llegaba. Fueron los 4, se clasificaron para la final. Wow. Fue una linda experiencia, nos contaban. Ahí lo importante era contar cuál fue las experiencias, todo. El resto lo vivíamos así, solo en la mente, con lo que contaban. Claro, los que fueron varios se jalaron, ese era lo malo. Pero valió la pena. Pero valió Valía la la pena. pena, valía la pena. Qué bonito, de Y verdad. Sí, sí. sí, ya después como jugador, recién he conseguido Elo, bueno, más o menos en el 2008, así. Ah, ok, Ya recientemente. era un poco más fácil, un nervio para jugar con un reloj digital, no, nunca lo había utilizado. Y luego he participado en juegos laborales, en el Colegio de Ingenieros del Perú también. He llegado a obtener hasta segundo lugar a nivel de la nacional. Nunca he podido llegar el primero, pero estoy muy contento con esos logros. ¿Cómo es? Como siempre lo que les comento a mis estudiantes a veces también, que una vez que estás en el ajedrez no se va de tu vida. Termina tu etapa escolar, pero, y lo veo, ahora también justo dentro de un par de días va a ser la universidad presencial después de varios años, y justo yo voy a ir con la delegación de USIL, y también va a estar la UNE, y tengo alumnos en la UNE que han estado en el colegio en las clases, pero tengo otros alumnos también de la Ricardo Palma, tengo otros y que se van a reunir, ¿no? Que el ajedrez al final los jala. Terminan el colegio, pero siguen jugando en la universidad, y yo imagino que también con la profesión, cuando ya la obtengan, así como usted menciona, pues seguirán también esos torneos laborales, o sea, siempre es parte de, ¿no? No nos deja, nunca lo dejamos. Así es, como amigos, a veces del barrio, nos encontramos jugando por distinta universidad. Nos volvemos a encontrar después de 20 años, 30 años, mi experiencia con amigos que los vi en la universidad, y cuando terminamos, Universidad Agraria, muchos salen y trabajan en otras partes del país, no todos en Lima, yo por decir radico en Tingo María. No nos encontramos y después de años nos volvemos a encontrar en un campeonato de juegos laborales o en un campeonato del Colegio de Ingenieros, y es algo muy, muy emocionante después de tantos años. ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Cómo has estado? Recordar viejas anécdotas, todo. Sí, son experiencias muy, muy gratas en realidad. Y eso es lo bonito del ajedrez, de verdad que sí, lo que me cuenta yo también ya me lo imagino ya. Y no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte arbitral. Y ahí viene justo el punto en donde de repente la mayoría de los contemporáneos conocen más su labor. Ya en la parte deportiva vemos que no lo ha dejado, sigue jugando, sigue participando, un buen nivel, casi 2000 de Elo, no es una fuerza para nada baja, pero ¿cómo se da ese salto de la parte deportiva
al arbitraje, en donde también se crean esos espacios en donde amigos nos volvemos a encontrar y el trabajo de arbitrar es en muchos casos, me incluyo, la excusa para poder encontrarnos, volver a vernos, intercambiar experiencias y demás. ¿Cómo se da ese salto? Cuando estaba en la academia preuniversitaria, en la Sigma, en Colmena, había eh, en la misma calle tableritos de ajedrez. Ya. En esa época todavía dudaba, no tenía bien claro la captura al paso. Ah, no le creo. Lo La que... clásica de los jugadores, ¿no? O sea, aprendemos todo, pero si no tenemos un buen profesor, no tenemos un libro, hay algunas partes que nos es difícil, la captura al paso o la regla de que el rey tiene que atravesar una casilla libre para hacer el enroque, Pequeños temas así, detalles, pequeños detalles. Pero sí, para esa época ya era jugador de primera. no, Ok, todavía ok, no ok. ingresaba a la universidad. Ah, claro, estaba en encima. Ya. Sí, entonces ya cuando ingreso a la universidad resulta que con este grupo de amigos Ok. conozco a un muy buen amigo, Julio Molina Castillo, que él era sumamente didáctico en todo en todo lo que entraba, siempre salía muy bien. Y él es el que nos inculca el tema de reglas, de reglamento. Él tenía el libro de Grau, justo donde estaba lo del reglamento. Me enseñó cómo hacer el fixture para round robin manualmente, no había nada de computadoras, ¿no? Y con él se acerca a la federación. Él se acerca a la federación y justo coincide en la época del señor presidente Mario Zapata Vinces, estaba el doctor Hernán Salinas también en la federación en la parte Ya. técnica, y coyunturalmente les interesaba en la federación, expresamente al doctor Salinas, conseguir un grupo de universitarios que les guste el ajedrez y que quieran ver el tema de reglamento y formarse como árbitros. Ok. En esa época no había el Swiss Manager, el Swiss Master, ni nada por el estilo. No teníamos computadoras personales, estoy hablando del año 81. Wow, ya. Yo recién veo por primera vez, toco una computadora en el año 87 y esa época el CPU era la cuarta parte de un aula y tenía 40, 60 terminales, ¿no? Ya. No había Entonces, entonces programa de emparejamiento ahí. no teníamos, tenía que saberse, el árbitro tenía que saber. ¿Y por qué? Porque el doctor Salinas quería que fuera de nivel universitario. Claro. Porque cuando hay un ilegal, hay que volver a la jugada donde se generó la ilegal. Ujú. Y tenemos que también los tiempos modificar. Y el reglamento en esa época decía en forma proporcional, regla de Ah, tres simple. claro. Y habían varios que fungían de árbitros, eran árbitros, pero en matemáticas no tenían nivel universitario como para tener Esa eh, proporción, esa regla de simple clara y sacarla al toque. conocer y hacerlo rápidamente, sobre todo mentalmente. Claro, no van a ser un momento, muchachos. A ver, jugador de Blanca Sá, dame un segundo. Ve, ya, un Sí, segundo, un segundo. así es. Entonces, todo un grupo de La Molina vamos. Y Ok. nos juntamos también con otros amigos de otros lugares, pero todos nivel universitario. Y durante prácticamente un año analizamos todo el reglamento, artículo por artículo. Similar al actual, muy diferente. Un reglamento de ajedrez de esa época, hay cosas que no existían, hay temas que ahora ya Son no más hay, ya lo han sacado, ¿no? precisos, de repente también. Sí, pero sobre todo había que analizar. Eh, Analizar artículo por artículo nos ayudó bastante. Además, en un periodo de un año nos reuníamos todos los jueves o viernes, me parece, un par de horas y paralelamente apoyábamos a la federación cuando venía casos, todo. Justo a esa hora se les citaba a los que tenían dudas, querían hacer torneos, el doctor Salinas les asesoraba cómo hacerlo y nosotros también aprendimos ahí. No solo el reglamento de juego, sino también el tema de
algunos estudios de caso. Esa época era con correo, llegaban algunos documentos de la FIDE, sobre todo temas de estudios de casos. Aprendimos a hacer suizo, Mano. eh, exacto, Scheveningen, o sea, varios sistemas que ahora muchos lo conocen, lo aplican en el Swingman y meten los jugadores y no saben cómo sucede, pero nosotros lo sabíamos todo manual. Y cuando empezamos a hacer torneos, sí, los torneos de la tercera, de la USHUM, de la Municipalidad de Miraflores y otros más, donde habían 300, 400, hasta cerca de aproximadamente 800 jugadores del diario La Tercera. Éramos todo un equipo de árbitros que teníamos que hacer el emparejamiento de las distintas categorías en forma manual. Cada Y luego ronda. pasar a las actas de resultados. Sí, cada ronda. Con lo que demoraba y demás. Interesante Ay, porque muchos árbitros actualmente no saben por todo lo que un árbitro tenía que pasar entonces hace un par de años, ¿no? O sea, haciendo un análisis comparativo, hace un par de años la labor arbitral era bien exigente. sí, era básicamente eso. Igual había que ayudar en mobiliario a veces, el doctor Salinas exigía que estuviera, pero igual había que cambiar, poner tableros, poner juegos. Claro. No había suficientes relojes, teníamos que verlos en las primeras mesas, en las categorías superiores, y conforme iban acabando, se les iba poniendo los relojes al resto, etcétera. Nos la arreglábamos. Sí, Sobrevivían. sí, Como muchas veces hacemos actualmente también, ¿no? Nos vamos sí, adecuando al contexto. tenemos que verlo, sí, el local, a veces, me acuerdo en los torneos de Miraflores, donde era la concha acústica, ahora la Arcomar, eh, no siempre nos ponían toldos, así que era emocionante ver a los niños jugando y atrás al padre o a la madre así tratando de darle sombra por el Ya. sol que hacía, porque la gorra no era suficiente. Ya. Partidas en las cuales sabían cada anécdota, tantos casos que han habido, increíbles en realidad. Y entonces con el doctor Salinas es que inicia su travesía en el arbitraje. Primero con Julio Molina, Ah, el claro, su compañero. arbitraje en el arbitraje de la universidad, y con el doctor Salinas ya en forma de árbitro. Y él, gracias a él, que en el año 84 arbitramos el primer torneo internacional que yo pude participar, mi primera experiencia internacional se jugó en Lima, en Miraflores, el Panamericano Juvenil que justo ganó Julio Granda, obtuvo su título de maestro internacional ahí. Ese fue su primer Esa torneo época, internacional arbitrando. sí, y ahí el arbitraje era diferente, ante nada era uno por país, el que había clasificado tenía su cupo, aparte de su país tenía otro jugador, y por ser sede teníamos que derecho a un tercero. O sea, el Perú estaba jugando con tres, Julio Granda, Sierra, Urday, eran Ok. nuestros representantes, pero era round robin, algo de 16 participantes round robin. Wow. Todos los árbitros estábamos uniformados con el árbitro Hugo Guzmán de Chile, fue el árbitro internacional que estuvo a cargo, que en paz descanse. Él nos dio una charla, nos preparó también, justo un día antes del torneo. Éramos un árbitro por mesa. Los dos jugadores estaban ahí y el árbitro estaba sentado apuntando las jugadas y viendo. En Wow. cada mesa había un árbitro. ¿Y eso era Había un un árbitro sudamericano? ¿Era un panamericano? panamericano juvenil. Un panamericano juvenil y tenían todo eso establecido. Su árbitro con su mesa. Sí, el árbitro principal, el árbitro Guzmán, el árbitro adjunto que era Hernán Salinas,
en cada mesa un árbitro, además había un árbitro que estaba listo para apoyar, en caso de que un árbitro tuviera que ir a los servicios o algo, o que hubiera algún apuro de tiempo, rápidamente estaba ahí para apoyar, y había un árbitro más que, aparte de arbitrar, se dedicaba a pasar todas esas planillas, todas esas partidas a... No existía computadora, así que a Claro. máquina de escribir, ¡Wow! y luego a fotocopiar y dar el boletín a todos los jugadores, etcétera. Como a uno, yo sé que, o sea, por cultura, ¿no? Uno sabe que sí, no había de otra, que sí había máquinas, pero una cosa es saberlo de repente y otra cosa ya es escucharlo e imaginarlo de verdad, esa actividad que tenían que hacer al final de cada ronda, de cada partida, ¿no? Con su máquina de escribir. Y lo hacía solo una persona, pues. Él era el encargado. En fin, terminó el torneo, con lo que gané ahí me compré mi primer reloj de ajedrez. Analógico. Sí, analógico, una... Y me duró hasta que mis hijos ya más o menos estaban de 8 o 10 años, y un día que lo agarraron al suelo y destrozado. Me dio Ya una pena el quedó. relojito. Se fue su En primer reloj fin, con su arbitraje. Ya, hasta ahí entonces va dando sus primeros pasos en torneos internacionales. sí, ese es el primer torneo internacional. Los torneos fuertes donde nos hemos formado varios árbitros, sobre todo a nivel de suizo y los temas de arbitraje, ha sido todos los torneos que te he dicho. También con el doctor Salinas he empezado a arbitrar algunos torneos de ascenso, torneos eh, regionales, hasta nacionales, de esa época, ¿no? De la década del 80, inicio del 90. Pero en esa época había llevado un curso ya había llevado sus... aparte del estudio que habían hecho de manera individual y colectiva con los compañeros de la Universidad Agraria, ya se había formado quizá dentro de la federación y acá en Perú los cursos de titulación para árbitro, o sea, para sacar título de árbitro nacional, para luego aspirar a títulos internacionales, o todavía no se había dado ese espacio en la federación en la década de los 80. No, no existía. Esa figura no había. Éramos árbitros, no había categoría de árbitros. El único que el doctor Salinas, gracias al Panamericano del año 84, él obtiene su última norma. Se requería esa vez una norma de nivel internacional mínimo para tener título de árbitro internacional, porque no existía árbitro FIDE. Fue Ah, nuestro ok. primer árbitro internacional en el Perú. Y bueno, seguimos. El primer curso que yo me acuerdo ha sido inicio de la década del 90, que vinieron de España Javier Pérez Llera, luego vino también otro árbitro y nos dio cursos de arbitraje y también de emparejamiento por sistema suizo y otros. Y tú sabes que en suizo hay varias modalidades, los Ujú. reglamentos cambiaban, entonces no era el mismo que manejábamos, había pequeñas diferencias. En fin, tuvimos un curso, pero no daba título de árbitro nacional, no existía. Y en ese periodo he estado arbitrando por trabajo, no se podía, no le dedicaba mucho tiempo al arbitraje, una que otra vez, hasta el año 99 que vengo a Tingo María y me desligo del ajedrez, ¿no? Por trabajo Pero ya llega a viajar a Tingo María. sí, desde el año 99 radico acá, y que resulta que llego y no podía de estar lejos del ajedrez. Empecé a dictar el curso de ajedrez para los universitarios, llegamos a formar un club, así, sí, no formal, logramos conseguir financiamiento hasta que en el año 2009 hicimos nuestro primer torneo IRT acá. ¿En qué año? Ya que, no, 2009, primer torneo IRT que se jugó en la región Huánuco, que se jugó en la selva del Perú, lo logramos hacer con un grupo de amigos docentes aficionados al ajedrez, muy aficionados ellos. Hasta ahora todavía participamos. Y seguir
ahí lográbamos por la universidad como capacitación, como apoyo, salíamos afuera tratando de conseguir el OFIDE. Años antes no se podía, esa época tenías que tener 9 partidas con jugadores con Elo, y cuando ibas afuera a veces los torneos no tenían esa cantidad, y para volver a salir ya se te pasaba el tiempo, Complicado. decidimos hacer uno. Entonces, y viendo todos los problemas que en esa época existían. Claro, en ese momento la federación ya no estaba, bueno, el doctor Salinas, ¿no? Ese periodo No, de la federación, ¿de qué periodo fue? 2009 estaba Balcázar, creo era grupo de trabajo, algo así me Ah, había un parece. grupo de trabajo en ese momento. Sí, también hubo un momento, estaba Henry Urday primero, luego un grupo de trabajo, no sé. El tema es que decidimos hacer el torneo localmente, se invitó, bueno, para tener Elo necesitábamos 12 jugadores, 4 con Elo mínimo, viendo los problemas que Ujú. habían en otros sitios, trajimos 5. No era cuestión de traer ya sabíamos de algunas personas que hacían mucho problema, más buscamos amistades. Mucho problema. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Habían problemas de jugadores que llegaban y a mitad del torneo, Ah, ok. mira que luego de haberle pagado, mira que tengo un problema y tengo que irme, y te dejaba Y te sin, dejaba colgado el torneo. sí, te dejaba colgar el torneo. En todo caso, tengo una urgencia, necesito más plata. Y te Y comprometía. sí, entonces habían esos problemas, así que trajimos más que nada que estuviera justo. En esa época yo ya era árbitro nacional, ya tenía el OFIDE, pero aún así trajimos un árbitro nacional, Marco Pasos, un gran amigo. Él lo arbitró, en ese momento también era el rating officer de la federación. Marco Pasos. Entonces, sí, cuando él viene, yo estaba como as bajo la manga. Nos falta jugadores, yo entro de jugador. Nos falta algo con el problema de árbitro, yo también entro. Ya. Yeah. O sea, tratábamos con todo, previniendo todos los casos que pudiera haber para que salga bien el torneo. Hicimos toda una apoyada, Wow. a lo grande. Al final nos salió muy bien el torneo, con sus anécdotas y todo, y logramos tener 7 jugadores con Elo con un compromiso de inmediatamente hacer otros torneos y que den Y Elo al resto. que sean parte de... Sí, en ese momento había una gran cantidad de jugadores que querían participar, inclusive fuera de Tingo María, de Huánuco, de otras zonas que querían venir a la universidad a conseguir Elo. No se permitió en ese primer momento. Era para los de la casa. Claro. Lo más que se hizo fue aceptar a un escolar, proponer un escolar de Tingo María, Ok. porque siempre la universidad ve hacia el futuro, es un tema de proyección social. Ujú. Bueno, habíamos programado al menos un torneo más o 2, logramos hacer 4 más. Y luego de 2 años ya teníamos algo de 100 jugadores con él. Que es un logro para esa época. Sí, éramos el club con mayor cantidad de torneos IRT. Ah, tuvimos un aliado estratégico, en realidad la Universidad Nacional Agraria de la Selva, donde trabajo, donde se realizó. Dentro del presupuesto, sabrás, en octubre, noviembre se presenta el presupuesto, logramos aprobar durante varios años que paguen Los el torneos. registro de la FIDE para los torneos, que se compren relojes, adquirimos más relojes, nos estoqueamos durante un periodo con el apoyo de las autoridades. Y gracias a eso es que lo conseguimos. Increíble. Y de verdad que un gran esfuerzo de la universidad, ¿no? De comprometerse, que en esa época no era tan sencillo. Me imagino que no era tan sencillo como ahora preregistrar un torneo, enviarle información, que es prácticamente un clic. Sí, más que nada es el pago, ¿no? Eh, y también con un problema que es propio de Tingo María.
no hay la costumbre de pagar inscripción. No ¿Cómo así? había. ¿Cómo así? Eh, Dada la coyuntura social de Tingo María, Ya. los jugadores de fútbol nunca pagaban sus equipos, siempre buscaban a alguien que tuviera plata que lo pague. Ah, ok, ya. En ajedrez y otros, si había inscripción, hacían lo mismo. ¿Por qué vamos a pagar? No, nunca se ha pagado. Ya. Pagar a un árbitro, árbitro de ajedrez. ¿Qué hay árbitro? ¿Para qué se necesitas un árbitro? Ya. Todos los problemas. Ese primer torneo nos costó más de 5.000 soles. Costos, Wow. pasajes, estadía, Claro, hotel, traer a todo. los jugadores, alimentación, espacio, sí, claro. Y entonces, afortunadamente, con los pagos que ya estaban asegurados, Ujú. y yo siendo árbitro y al ser personal que laboraba en la universidad, no podía cobrar Claro. esa figura ahí. Los costos están también bajos, entonces las inscripciones para los torneos en Tingo María eran sumamente baratas. Ya. Hemos tenido jugadores de varios sitios que llegaban y se sorprendían, ¿no? La quinta parte de cualquier otro sitio que pagaban, lo pagaban en Tingo María y jugaban un torneo RT y era seguro que obtenían su elo ya por la cantidad de El jugadores que participante con tenían. Elo. Sí. Bueno, eso lo logramos, eso nos ayudó a salir adelante como organizador. He estado trabajando ahí bastante hasta ahora. Como árbitro, seguía arbitrando, dictaba curso de ajedrez y también dicto un curso de actividad libre de organización de eventos y arbitraje en ajedrez a los estudiantes. Ah, aparte dentro del club que se ha formado en la universidad. No, no dentro del club, sino dentro de la universidad hay cursos con creditaje, como hay en otras universidades que tienes que llevar. Nosotros le llamamos actividad libre. Ok. En otras universidades son actividades culturales, deportivas o Ajá, tienen otro y que nombre. tiene un creditaje que es válido para egresar. Sí, entonces, uno de los cursos que he dictado desde esa época, salvo unos que otros ciclos por algunos problemas, ha sido ajedrez. Y otro curso que ya hace años estoy dictando, organización de eventos y arbitraje en ajedrez, que al final es más de organización de eventos y muy poco de arbitraje de ajedrez porque se inscriben alumnos que no juegan ajedrez. Ya. Es algo muy importante que sepan cómo organizar un evento, sea el que sea. Y es con creditaje. Y Avalado es para con egresar. creditaje, sí. Los dos cursos Entonces, es el ajedrez también es con creditaje. sí, también. Qué genial. Y bueno, luego ya he vuelto a arbitrar en ajedrez en el año 2011. No, perdón, 2009, 2010 he estado arbitrando en Huánuco, el Nacional Sub-20 femenino y hacía algunos torneos, pero no salía prácticamente. Ujú. Logro salir ya nuevamente, ir a Lima para arbitrar en el 2011 para el sudamericano que se realizó en Miraflores con Gerardo Anaya. El 2012 en el Panamericano que se jugó en Lima con José Martínez. Y así, algunos torneos que he empezado a arbitrar gracias a la política de la federación en ese momento, ¿no? Sobre todo ya al final, ya he logrado salir gracias a la política de la federación al extranjero a arbitrar. 2011-2012, ¿qué federación estaba presente? La de Milton La de Iturri. Milton Iturri. Disculpa, tengo que pensar Milton Iturri porque acá nuestro rector es Milton Muñoz. Ah, En ok. ese época también lo era. Ya. Y a veces cuando decíamos el presidente Milton, allá todo el mundo pensaba era Milton Muñoz. El Ya, rector es dices. presidente de la federación, ¡Qué increíble. guau! ¡Felicitaciones! Sí, bueno, eh, he empezado, he vuelto es más, eh, pero ya con la federación que dirige Boris Asko, gracias a su política de mejorar el nivel técnico del Perú, es que
He empezado a salir al extranjero para conseguir el título, 3 veces he salido, y también ya empecé a arbitrar algunos torneos como árbitro principal. Claro. Y a dictar también cursos para árbitros nacionales. Que se empezaron a crear ya de bastante más seguido y quizá esa parte organizativa del arbitraje sí fue bastante fuerte en ese periodo. Sí, es que antes de Boris había intenciones de que Perú sea sede, pero muchas veces no teníamos el inconveniente de que nivel técnico, a nivel de cuando decidían, ¿no? Uh-huh. El Perú no tiene árbitros y lo veían en la lista, ¿no? De árbitros. Figuraban 3, 4 árbitros nomás. Entonces, uno de los objetivos, y ese de la federación, no solamente ve mejorar el nivel de los jugadores, sino también de todos los agentes deportivos del deporte, entrenadores, profesores, árbitros, etcétera. No es solamente el jugador, también es todos los agentes deportivos. Y gracias a eso es que en un momento hemos llegado a ser ya 10 árbitros, llegamos a un nivel de 10 árbitros internacionales, mayor cantidad de árbitros FIDE, y árbitros nacionales un buen número. Bastante cantidad. Con lo cual mejoró, sí. Y y sí, entonces, bueno, llega a ser árbitro internacional a raíz de esta delegación, este periodo de Boris y de todo este arbitraje que se ha dado, que bueno, creo que ya se ha retirado un poco, creo que está más dedicado actualmente a sus labores académicas o sigue arbitrando. Por lo que usted me cuenta, sigue en la actividad deportiva, ¿no? Cada vez que hay algún torneo universitario y demás, bienvenido sea. ¿Está con labor también de entrenador o solamente dicta ese taller en la Universidad Nacional Agraria? Bueno, a veces dicto clases particulares, sobre todo a los niños que están preparándose para los juegos escolares. El día viernes arbitré la etapa provincial de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos, acá en la provincia de Leoncio Prado. El día miércoles voy a ir al distrito de La Morada, algo de 3 horas en carro, en un hermoso lugar ahí en la selva, para arbitrar un torneo que ya es costumbre de ellos, de hacer varias actividades con motivo de su aniversario. O sea, he vuelto al arbitraje porque con esto de la pandemia... Complicado, no había. Además que me golpeó un poco el COVID cuando ya se empezó a reflotar lo de los arbitrajes, todavía estaba en recuperación, tal es así que me llamaron para arbitrar, pero por motivos ya de salud o recomendación médica, de no estar ahí con muchas personas todavía, lo había dejado, solamente arbitrajes acá locales, ¿no? Espero poder volver a algunos arbitrajes ya. Creo que ahora sí ya estoy un poco más recuperado, pero también por el COVID la universidad está desfasada en todo su ciclo. Recién estamos por finalizar el semestre 2022-1. ¡Wow! Yeah. Un semestre. Yeah. Ha pasado también eso con algunas, sí es cierto. Sí, entonces a veces me llaman, pero por motivos de trabajo ya no se pueden. Las fechas nos han cambiado, ¿no? Entiendo, sí. En realidad creo que muchos de nosotros que hemos arbitrado y hemos compartido esos torneos de ajedrez desde el 2017, 2018, creo que si esperamos que hayan estos arbitrajes presenciales, es más que nada con la excusa de poder compartir con los amigos, ¿no? Y creo que eso es algo bastante resaltante en el ajedrez, que muchas amistades que he hecho, sí hice amistades, es verdad, compitiendo en la parte deportiva, hice también amistades en la parte docente, es verdad, tengo alumnos que están en las universidades y en la universidad pues nos debemos encontrar, que es algo muy bonito, pero creo que las amistades más grandes que he hecho han sido al final en el arbitraje. De los 3 aspectos que he vivido yo del ajedrez, creo que en el arbitraje fue donde se pudo generar una mayor cantidad de amistad, y imagino que es por el tiempo que pasamos juntos, pues, ¿no? Porque jugando no se comparte mucho con los compañeros de equipo,
pero arbitrando estás 3, 4, 5 horas con los colegas ahí caminando, hablando de los casos, almuerzan juntos, cenan juntos, duermen juntos, incluso en los hoteles, en los cuartos. Entonces creo que ahí es por ese motivo creo que la amistad se ha afianzado bastante. Y justo ya bueno, ya para llegando a esta parte final del podcast, maestro, si yo le preguntara qué anécdota es la más bonita o más graciosa, más amena, más grande que usted tiene del arbitraje, ¿cuál sería esa? Anécdotas hay bastantes. Faltaría unos 10 podcasts Yo sí soy consciente de eso. Sí, con Alberto también, cuando hicimos el primer podcast, dijimos, oye, no hemos contado esto. A Jesús también. Jesús también creía que 1 hora es mucho, Diego, pero ¿qué te vas a ver que va a pasar volando? Y dicho y hecho, Diego, yo quería contar ese caso y no alcanza, y es verdad. Pero de todas las experiencias, ¿cuál es la que más recuerda? Vamos a dejar de repente las más anecdóticas, porque sí creo que tenemos muchas anecdóticas que contar en algún momento o en otro espacio cuando nos sigamos reuniendo. Pero ¿cuál es la que más recuerda a usted? La que le ha dejado de repente un impacto mayor en su vida arbitral. Un impacto mayor. Bueno, más que nada es el de colaboración que hemos tenido en todos los torneos. Tú sabes, Diego, que muchas veces los árbitros también tenemos que hacer de cargadores. Sí. Al menos los tableros, todas las mesas que podemos cargar ahí en la nacional de alguna manera son adecuadas. Pero cuando vas a provincias, me acuerdo una vez en Huánuco, había que subir mobiliario escolar y era de Chihuahuaco, una especie bien pesada. Oh. Todos al 4.º piso, subiendo, ya. Terminamos de pasarlo todo. Ya. No, acá no se va a hacer en el 3.er piso. Bajarlo un piso. Imaginas estoy, tener que hacerlo luego, a seguir trabajando. Anécdotas, hay varias en un torneo. Bueno, como parte del torneo se hizo una simultánea con el maestro, con el gran maestro Emilio Córdoba en Huánuco, y hay un momento donde pide un café. Ok. Y no había café, pues, ¿no? Había agua, gaseosa, pero él quería café. Entonces, el organizador, no, consíguete un café allá en la otra cuadra, bajar, todo. Ir por el café, no, y no es como en Lima que tú vas y te vendían. Claro, un instantáneo. Bueno, sí, claro, uno para llevar, sino que todo es para tomar ahí. Ya, en una botellita, caballero, pues lo más que podemos hacer. Ahí tenían sus botellitas lavadas ya. Le devuelvo. Hoy el organizador me quería matar. Anécdotas con ustedes, con los amigos, al momento de arbitrar, cuántas veces el almorzar, no tenemos tiempo para almorzar. Las fotos que nos pasamos en el desayuno para ver quién está desayunando mejor, no sé si te acordarás. Sí, claro que sí, que era un concurso prácticamente. Era un concurso prácticamente, sí, claro. Y bueno. Conseguíamos la manera de divertirnos. Creo que, no sé si hemos tenido suerte, ha sido suerte, pero creo que fue en este periodo del 2017, 2016 o 2015 que empiezan los arbitrajes con esa nueva directiva hasta antes de la pandemia. No sé si fue suerte, pero creo que el grupo humano era bastante cálido y bastante acogedor el ambiente de trabajo, ¿no? Y de alguna u otra manera siempre se buscaba que sea un ambiente divertido, se colaboraba, se apoyaba, se buscaba compartir. Y creo que fue un punto el por qué muchos de nosotros llegamos a querer el arbitraje, ¿no? A gustarnos arbitrar, más que por la parte técnica, por esa experiencia de compartir con los amigos. Y creo que desde ya esta generación, en la que incluye a Jesús, de repente a Alberto, pues agradece. Parte de ese espacio de aprendizaje que hemos tenido es por la generación de
los árbitros de los 80 que han venido con ese aprendizaje y que han tenido esa calidez para poder compartir con nosotros y que esos torneos pues sean bastante agradables. Quedan de recuerdo. Sí, claro que sí. Sí, pero no solamente es que ustedes han aprendido, ustedes también con toda su juventud nos enseñan y nos motivan. Sí, hemos aprendido también de ustedes, porque hay cada experiencia, eh, sobre todo nuevos equipos. Para mí difícil, reloj digital en un inicio, o los tableros electrónicos, la ayuda Claro. con Verso, con Guevara, que uno aprende ahí. En los, ¿cómo se llama? En la Copa de los Andes, con el maestro Kelly. Eh, yo todavía no lo conocía y tenía que volver a dar mi examen para árbitro nacional porque con la anterior federación un poco que habían cancelado todos los títulos que habían dado. Ya. Yeah. Entonces, llego al día siguiente, ya habíamos llegado, habíamos descansado, habíamos preparado algo, dormimos y cuando llego estaba Alberto Sequeiro, le decía al árbitro que tenía habían estos relojes DGT Plus, esos, los negritos, que yo no había manejado, creo que recién habían comprado, Yeah. y él tampoco lo conocía. Ok. Es más, en Paraguay he visto relojes que nunca he visto en mi Yeah. vida y que los árbitros jóvenes no sabían manejar, allá lo manejaban justo los mayores. Yeah. Entonces, dice, mire, le presento a nuestro mejor árbitro, a veces me choca cuando dice de eso. Él sabe cómo programar estos relojes. Primera vez que agarraba el reloj. Por suerte, acá en Tingo tenemos un reloj DGT Easy y ya lo había manejado. Ya. Y bueno, algo hay de similitud. Lo agarré y a la primera me sale, ya está programado. Ya. Y el árbitro, muy bien, encárgate de todos. Programar todos los relojes. Excelente, ya lo tomé. Hay una anécdota ahí cuando hicimos el curso, la mitad de los árbitros estaba en el curso, la otra mitad arbitrando en la mañana. En la tarde se intercambiaba, pero no se repetía el tema. Ah. Entonces había temas, sobre todo que yo me perdí de qué es lo que hay que presentar en un informe FIDE y todo eso, Ya. que no lo había hecho, no lo sabía. Y bueno, y así seguíamos. En la mañana yo estudiaba, en la tarde estaba arbitrando, nos turnábamos y un día sucedió que luego del almuerzo no iba a haber clases, ahí tenía que prepararse para el examen. Llego y me llaman, pucha, que hay un problema en la sala, ¿qué ha pasado? Un jugador que está borracho está durmiendo en la sala. No. Y justo le había tocado con el maestro Emilio Córdoba, creo, ya. Me Ah, parece que era de con él. repente dijo ya acá, no la voy a hacer y No, se fue, pero se perdió. Se perdió. no, llegó, al lado estaba Mixi Caballero, creo, todavía Ya. era más niña, pero ya pues, ¿qué ha pasado? Bueno, le hemos dado el triunfo al maestro. Ah, ya está bien, pero sigue durmiendo en la sala. ¿Cómo que sigue durmiendo? Ya. ¿Por qué no lo han sacado? Ya. Y justo, que en paz descanse Ricardo, tu señor padre, me dice, no, pero ¿qué tal si se pone violento algo? Claro, despertarse y decir, ya perdiste. Claro, entonces, no, yo me acerco, el maestro Kelly también justo lo habían llevado a ver un rato el nevado, no estaba, que resulta que lo trato de despertar. Señor, señor, y todos mirando, ¿verdad? Casi nadie quería jugar. Yo imagino que estaba con el chisme. A ver qué pasa. Sí, A ver, todos despiértalo, a mirando. ver, Señor, despiértalo. señor. Yeah. Y él se despertaba y medio que se quería volver. Señor, hasta que se despierte, señor, por favor, acompáñame. La partida acabó, acompáñeme. Y bueno, se levantó y ya fuera del local le dije, bueno, usted ha perdido. Por si acaso. Ah, tuvo Sí. su tiempo de tolerancia después de los 45, era un blitz muy rápido, o simplemente No, perdió.
Yo cuando llegué ya le habían dado el triunfo, se había quedado dormido y en ese estado etílico, O sea, confirmado que estaba en estado etílico. sí, Ah, ok. bien etílico. Entonces me dijo, sí, sí, disculpe, tenía una reunión, todo. Mire, señor, yo le recomiendo en este momento descanse y luego ya cuando venga usted va a explicar todo. Ahora lo importante es que usted se recupere. Ya. Pero sí, un caballero. Luego, al día siguiente, cuando llegó, se disculpó conmigo, se disculpó con el maestro, se disculpó con la organización, todo un caballero. Era un profesional que justo Se le en juntó la las mañana fechas, los habían espacios. tenido, sí, en la mañana por el trabajo habían tenido Ya. una reunión y entre copa y copa se excedió y se fue a jugar. Claro, dijo en la tarde juego con Emilio Córdoba. ¡Salud! No sabía con quién jugaba porque era suizo, ¿no? Ok, Se fue a ya. jugar, pero más que nada se durmió ahí. Yeah. Se perdió una partida, la partida de su vida de repente, ¿ah? ¿No? Una bonita oportunidad. Sí, el asunto es que todo un caballero. Nunca hizo problemas, nada, pero hay cada anécdota, cada caso. Y lo bueno de estar entre amigos es que ustedes, los jóvenes, otros con cada uno de distintos lugares y de otros países, yo me acuerdo de varios amigos que conozco, que he conocido, que nos decía cada experiencia, el maestro Santiago García, por decir que en paz descanse, el maestro José Martínez, el maestro Kelly, tantos árbitros con quien he compartido y todos tienen sus experiencias. Y de ahí aprendemos y mejoramos siempre. Es verdad, es Creo que eso cierto. es lo mejor. Sí, es cierto. Y más aún cuando es entre amistades, nos enriquecemos bastante. Y creo que así ha sido lo mejor de las experiencias que hemos tenido en el arbitraje. Bueno, maestro Vergara, nuevamente gracias por haberme acompañado en este podcast. Ha sido un momento bastante gratificante y bueno, conocer un poco más de su vida y de su experiencia en el ajedrez e ir aprendiendo acerca pues de estos torneos de arbitrajes y cómo es que el arbitraje era hace bastantes años. Creo que al igual que yo muchos lo desconocíamos y ha sido una bonita oportunidad para aprender de ello. Gracias nuevamente por ese tiempo que se ha dado para el podcast. Y bueno, esperando pues que en algún momento nuevamente se dé ese lugar, ese espacio en donde podamos compartir los amigos y con la excusa de arbitrar algún torneo de ajedrez. Sí, muchas gracias a ti por invitarme. En realidad me has levantado bastante mi autoestima, mi buen humor, la alegría de recordar estos momentos. Espero que te dignes de repente de algún momento volverme a invitar. Me ha encantado bastante este programa. Claro que hay mucho que contar, ¿no? Uno cuando empieza en un primer episodio parece de que, bueno, va a pasar es bastante tiempo, pero uno se va a dar cuenta que, wow, hay bastantes cosas que uno va recordando, va conociendo, experiencias que va trayendo a flote y que hay que compartir. Y que es gustoso hacerlo. Sí, así es. Sí, maestro. Espero en realidad que pronto volvamos a reunirnos para poder arbitrar. Eh, Tengo entendido que la nueva federación está viendo para hacer, eh, solicitar torneos internacionales nuevamente acá en el Perú. Como soy miembro del Colegio de Ingenieros, también estamos viendo un convenio con la federación. Entonces, siempre, de todas maneras, estamos los que hemos decidido seguir este camino del deporte y ciencia, no podemos alejarnos. Siempre Nunca. estamos apoyando, aprendiendo, enseñando, en fin. Muchas gracias, Diego, por este momento. Gracias, maestro, y un saludo a todos los que nos han seguido en este podcast. Nos vemos en otro próximo episodio. Hasta luego. Nos vemos, nos vemos.